en principio, buenas tardes, señoras y señores, saludos. Y, perdón, no estamos en Luxemburgo, estamos en la sala de pleno, sala del trono de la Diputación Provincial. El retraso ha sido debido no a Perico Delgado, sino a los medios de comunicación, porque doy fe de que antes de las 7 de la tarde ya estaban aquí nuestros invitados que de sobra son conocidos, es decir, no sé, voy a hacer casi mi presentación. Pedro Delgado como principal protagonista, porque lo fue un 24 de julio del año 1988, bueno, lo ha sido siempre desde que nació, pero bueno. Y Javier Alex a mi izquierda, conjuntamente con Carlos de Andrés a mi derecha, que como saben son los dos grandes comunicadores del ciclismo español, del ciclismo internacional y del ciclismo mundial. Acabamos de presenciar este corto vídeo de lo que fue esa jornada que definía ahí como el Tour de los Segovianos. Yo creo que fue el Tour de los españoles, el Tour de todo el mundo, el Tour de Perico Delgado, porque lo lleva en la sangre. Dijo años antes que iba a ganar el Tour, y en ese año 1988, después de varias odiseas de sobra conocidas de todos ustedes, porque a lo mejor en esta ocasión nos vamos a repetir mucho, tanto Carlos, que retransmite con él, el propio Pedro Delgado, que si dejamos el micrófono pues se queda aquí para toda la tarde, o Javier, pues son de sobra conocidos, así que vamos a tratar de ser muy breves en la presentación para tratar al mismo tiempo de rememorar aquel 24 de julio del año 1988, insisto, el año del Tour de los segovianos, los españoles y del mundo. En principio, enhorabuena, Pedro, ¿qué te iba a decir? Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, muchas gracias. Yo cuando veía estas imágenes, ¿no?, que ya tienen sus años, a mí se me queda un poquito, se me resulta raro, ¿no?, porque estoy acostumbrado a ver el ciclismo, a irlo comentando, a ir sacando mis conclusiones, o lo que te gusta o no te gusta, y entonces ver que soy el protagonista me crea un cierto embarazo. Digo, no sé si voy a parir algo o no. La verdad es que, bueno, me resulta complicado, ¿no?, muchas veces desgajarme de ese momento de cómo era de corredor, cómo estaba viviendo yo la carrera adentro, pero es verdad que cuando comento muchas etapas, el recuerdo de la victoria o de no las victorias, de momentos malos, siempre aflora, ¿no? Y realmente, bueno, el 88 yo creo que fue un tour que salió todo redondo y desgraciadamente no siempre sale tan bien, ¿no? Pero que realmente hubo muchos componentes que estaba casi ya seguro, como lo decías un poco antes. Yo en mi primera participación del Tour de Francia en el 83 tuve un sueño, ¿no?, que es lo que se editaba tanto. Tuve un sueño que era que encontré una carrera, que era el Tour de Francia, que yo la desconocía, que llegábamos allí con una sensación de que pintábamos los españoles en ese Tour. Y yo cuando acabé ese Tour dije, pues si esta carrera la podemos ganar, no era tan mala, no era tan mal como lo habían pintado, ¿no? Y bueno, luego realmente, pues un año porque me rompo la clavícula, otro año estoy enfermo, otro año morí mi madre de una manera repentina, pues vi que ese sueño había sido un sueño. Hasta que en el 87 volví a tocar otra vez con la realidad y dije, no, yo tengo un Tour al menos en mis piernas, y afortunadamente pues llegó al año siguiente, en ese 88 del cual vamos a hablar hoy. Como todos ustedes conocen, el aniversario que estamos celebrando es el 25 de lo que fue ese gran Tour de los segovianos, de los españoles y del mundo. En estos días estamos celebrando por parte de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva la 30 edición de esa edición de la gala. No podíamos obviar ese 25 aniversario de Pedro Delgado. Ya se han celebrado el merecido homenaje también a los triunfadores o los pioneros del fútbol sala segoviano, entonces el Club Deportivo La Escuela Bogue, el pasado sábado en el pabellón que lleva el nombre de Perico Delgado, y mañana se celebra la gala. Hoy, como aperitivo, tenemos aquí a estos tres invitados. En nombre de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva, el agradecimiento en particular para nuestros tres invitados y, por supuesto, como decía, la felicitación. La felicitación ha sido mínima con respecto a los que viviste aquel 24 de julio en los Campos Elíseos. Hombre, tampoco estamos para más choces, Salud ya. Hombre, ya se ha recordado, eso está bien, es bonito y nada, hombre, es que ese día fue un día enorme. Carlos, la palabra. ¿Cómo viviste aquel 24? Bueno, primero gracias por invitarme.
Además hacía mucho que no hablamos a menudo, pero hacía tiempo no nos veíamos y hemos podido comer juntos, o sea que yo estoy encantado de estar aquí. A mí siempre que me preguntan por esto de Pedro, por victorias en aquel momento, siempre hay una cosa que es lo que más me llama a mí la atención, ¿no? Que es que, de hecho, en el año 88, bueno, yo, aparte que hay una cosa que no me gusta, que es que me doy cuenta de que me voy haciendo cada vez más mayor, y yo aquel año era mi primer año en televisión española, y también llevo ya 25, casi 26, pero sobre todo lo que me llama mucho la atención es que yo en aquel momento no le conocía a Pedro, ¿no? Y que, bueno, una persona a la que no conocías, que ahora sea tu amigo, pues es una cosa que, en ese sentido, yo ya ganaba algo, ¿no? También con todo esto. Bueno, yo el recuerdo que tengo de aquello es, en general, cuando veo estas imágenes, yo lo que pienso es en un ciclismo muy diferente al que veo. Supongo que era más joven, un poco más inocente, me divertía más, lo vivía si cabe con un poquito más de pasión, ¿no? Es verdad que cuando estás comentando una carrera no la ves igual que cuando la estás simplemente viendo sin trabajar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que el año pasado, no el anterior, cuando Purito estuvo a punto de ganar el Giro, ostras, yo estaba en casa y hubo momentos que me puse hasta nervioso, ¿no? Y cuando estoy comentando una carrera, pues lógicamente no me pasa, ¿no? Porque estoy concentrado, ¿no? Pero que en general, no sé, veo el ciclismo muy, muy diferente, ¿no? Aquel era un ciclismo más cercano, aunque el ciclismo es un deporte que sigue siendo cercano, por suerte para nosotros, para los periodistas, pero era todo como mucho más simple y mucho más fácil, ¿no? Y además, quizás sí que es verdad que en aquel momento pues nadie podía imaginarse que luego vendría Miguel, que vendría pues tantos, ¿no? Sastre, Pereiro o ahora Alberto, es decir, que habría tanto poderío, ¿no? En el ciclismo español, y tenías la sensación quizá de estar viendo algo que era realmente especial, ¿no? Y que por suerte para todos lo hemos podido seguir viendo, pero yo insisto, lo que más echo de menos era aquel ciclismo del error, del fallo. Ahora está todo como muy controlado, ¿no? Y en ese sentido me gustaba más, ¿no? Que Pedro siempre te daba un susto, ¿no? Si caías, si faltaba, si no sé qué, y eso yo creo que para todo el espectador y para el espectáculo del deporte era muy bueno. Javier decía que nunca más joven que hoy, ¿eh? A pesar de las ganas, nunca más joven. Yo he sido joven toda la vida. Toda la vida, eso. Le conociste de joven, que era lo que te iba a decir, que desde ha seguido la trayectoria desde inicios de Calete prácticamente a Pedro Dorado, es vallisoletano, lo saben todos ustedes, le ha seguido la trayectoria durante toda su trayectoria deportiva, tanto en el campo profesional como en el campo amateur. ¿Se vislumbraba que podría ganar un Tour como ganó en el año 88? No. Bueno, buenas tardes a todos. No, porque, vamos a ver, yo creo que éramos escépticos ante cualquier posibilidad de éxito absoluto. Llevábamos, yo que había sido un fanático enfermo de Ocaña y que había vivido con una pasión, bueno, como yo creo que he vivido pocos eventos deportivos, aquel Tour del 71, el que perdió. Llevábamos desde el 73 que ganó Ocaña hasta el 87 que aparece ya un primerísimo plano, 14, pero vamos a ver, yo lo que sitúo son dos cosas. No teníamos nada, vivíamos en la orfandad más absoluta, era difícil llevar un equipo español al Tour. Iba al Teca entonces, hizo un año el difunto Pedro Delgado, el año anterior, al 82. Era un poco más de vidilla, el difunto Pedro Delgado. El difunto Fernández, el año antes de Pedro, el año antes de la irrupción de Pedro, ¿no? Hizo 10º en el Tour y fue pues un andabonazo, porque llevamos, pero caninos, 10 años, ¿no? Y claro, en aquellos momentos que apareciera un ciclista, digamos, con protagonismo en el Tour, ya era un éxito, ¿no? O sea, Alberto Fernández había hecho 10º, pues a base de terminar el 15º todos los días, el premio de regularidad, que suele ser entrar entre los 10 primeros, ¿no? Y para nada ni querías planteártelo. Yo recuerdo que habíamos empezado haciendo, entonces en Antena 3, en la época de García, etcétera, habíamos empezado a hacer las vueltas, ya cuando empieza el despliegue espectacular de medios en el año 82. Y que es cuando compró Unipublic la vuelta y tal. Bueno, cuando empezó la vuelta a tener de verdad impacto. Y hacíamos la vuelta con un despliegue descomunal, formidable, fenomenal, que si Faustino, que si Rupere, que todos aquellos que empezaron a salir ciclistas, todos los de su generación. Y, joder, el Tour. Y el Tour, llegaba el Tour y decía, somos unos payas, tenemos que ir con la vuelta, que si Pino, que si La Jarreta, que si Berta, que si Perico, que si Arroyo, que si el otro, hay 50.000 tíos aquí, unos
no querían ni ir, y segundo, si va un equipo, pues el que más asoma es décimo, insisto, pues no creo que Alberto, el difunto Alberto el pobre, no creo que quedase entre los 10 primeros en ninguna etapa, entre los 5 primeros en ninguna etapa, vamos, terminó décimo la general a base de sufrir y de estar ahí. Entonces cuando aparece Pedro, ¿qué diría? Cuando aparece Pedro decimos todos, ¿Pedro? ¿Qué hay un tal Pedro? ¿Delgado? Sí, le conocí, yo le conocía al campo amateur, bueno, porque había corrido en Valladolid con Molinel y demás, y era un buen corredor, y sabéis que era un buen corredor, pues qué sé yo. Joder, como aparece Valverde en el campo amateur, ganándolo todo, pues tuvo 2 años que lo ganaba todo, y no pensabas que fuera a ganar el Tour. En aquellos momentos, nosotros vemos 20 años atrás, decía, aunque sea un buen ciclista y tenga un protagonismo en carrera y cuando aparece en el Tour el primer año, yo recuerdo, lo estábamos comentando aquí, es el año 83, ¿no? En la que no íbamos al Tour. 80. 83 no se iba, 84 me caí, pero bueno. No, pero cuando hace Arroyo 83, no, es el primer, yo, vamos, pero ni imaginarme que allí sí, aparece una etapa, un tal Perico Delgado. Sí, porque conocíamos de referencias y tal, porque no había hecho planos pinitos en profesionales, ¿no? Y dije, joder, tiene que ser bueno. No pensamos más que en eso. Que tiene que ser bueno, lo mismo gané un día una etapa en el Tour y la manga gorda, o lo mismo terminé de los 5 primeros en una etapa, ¿no? Y ahí nos quedamos ese año. Pero fue, que es lo que iba a contar, fue suficiente para que nosotros, yo por lo menos diera la barriga a la radio, hay que ir al Tour, hay que ir al Tour. Vamos a ir al Tour, si no corre nadie, es allí. Hay que ir al Tour, hay que ir al Tour, joder, Arroyo, Perico este año, uno en Puy de Dome primero, otro segundo, no sé qué. Que estamos muy cerquitos, eso sí que lo empecé a notar. Yo no pensaba si estaban en condiciones, si Perico estaba en condiciones de ganar el Tour, sí se sentía que estaba en condiciones de ser algo más que un participante, que tenía, que estaba llamado. Cuando eres un tío con 22 años o 23 años, sigue pasando ahora. No todos terminan, pero cuando eres un tío de 23 años en etapas de montaña, entre los elegidos, dices, joder, te tiene algo. En el Tour de Francia no apareces entre los buenos en un grupo de gente importante, ni hace segundo en una cronoescalada ni nada por el estilo, porque es el Tour para los mayores. Bueno, esa es la historia. Yo no pensaba que fuera a ganar el Tour, empezamos a pensar a los 2 años, cuando ya le vemos ahí codeándose constantemente, o al año siguiente prácticamente, porque dicen, cuidado, que anda para arriba como un tiro, que tal, pero comentaba esta tarde en una entrevista que me hacían que saqué. Entonces, joder, es que habla Pocarinol, es que eran los mayores, que pensaban ganar el Tour. No era Dios, y el Tour de Francia era de los franceses, y el equipo de Renault y la Victoire Roy, etcétera, estaban todos los mejores. Fue suficiente, es decir, hay un español que va a ser protagonista en el Tour de Francia, y ya lo fue un año detrás de otro hasta que lo gana, ¿no? En el año 83-84 el Rey nos empieza ya a figurar el nombre de Pedro Delgado. Era un gran escalador, sigue siendo un gran escalador, porque lo demuestra cuando está haciendo las etapas previas de la Vuelta a España o del Tour, ahora dice que más cansado, pero bueno, ya entonces se nota que es un gran escalador. Decide cambiar de equipo, te vas al TDM para mejorar. Ahí nota la sensibilidad de que vas aumentando tus cualidades, tanto en línea, subiendo, como en torno, y compruebas que con el Reynolds, cuando vuelves al Reynolds en el año 87-88, es cuando dices, le puedo ganar. Bueno, ya comentaba, y yo creo que ha quedado bastante claro, que en esos tours, primeros tours, nosotros los españoles tenemos una sensación de inferioridad en carrera total. O sea, no ya porque los otros fuesen mejores, sino sus equipos, simplemente el material, las estructuras de los equipos. Tú te sentías que eras un equipo de segunda división jugando en Santiago Bernabéu, ¿no? Esto es terrible. O sea, ya por estar ahí era un éxito. Pero claro, de pronto tienes esa visión de que, oye, yo puedo estar con los mejores, habrá que aprender. Yo andaba bien en la montaña, como tú dices, tenía que mejorar la contrarreloj. Tampoco era tan malo el contrarreloj, lo que sí que es verdad que en el 85 pasé un año negro, nefasto, en la contrarreloj no terminé de ir. Yo siempre, mi excusa personal y técnica es que fue el año que se revolucionó mucho el material de la bicicleta, aparecieron las ruedas lenticulares, las cabras, y bueno, era una locura. O sea, también por esa incapacidad que tenía el ciclismo español de tener el material que no teníamos, pero lo teníamos para correr, no para entrenar, como tenían los demás equipos. Ocurría que llegabas a la contrarreloj y no te adaptabas, estabas siempre haciendo ajustes, pero cuando tenías que echar el resto en carrera no respondías. Claro, con esta sensación de estar siempre en inferioridad de condiciones, yo decidí, bueno, hay
ir afuera, ¿no? Bueno, Javier lo recuerda, sobre todo en esa primera época del T-Rallies, que era un equipo holandés, que era una máquina en el llano, cuando los abanicos nos daban por todos lados, o sea, los españoles, quitando la montaña, por todos lados nos daban. Entonces, tú te has crecido con ese ambiente, ¿no? Y dices, tiene que ser durísimo. Y yo la montaña, y por eso nos quedábamos un poquito encajonados en la montaña, porque era donde ya de una manera heredada tenías el terreno donde tú podías desarrollar tus capacidades, y lo otro era aguantar, ¿no? Lógicamente, sí, lógicamente eso era muy duro cuando era una etapa llana o de viento de costado, que estaba siempre un poco contra las cuerdas. Yo decidí ir a esa aventura de Holanda y más que aprender cosas, que yo digo, no aprendí tanto como uno se puede imaginar, pero sí lo que me sirvió para quitar los nervios, o sea, esos miedos que tenía el corredor español ante una etapa de viento, ese miedo a las contrarreloj. Yo siempre he dicho que cuando en un equipo como fue en el PDM, me lo quitaron. Y siempre cuento una anécdota muy típica, en el 86, la primera carrera con el equipo holandés, ahí en Holanda, corro las cortinas, los árboles, yo diciendo, Dios mío, hay perico, 1,70 de carne española aquí, vamos, ni de aperitivo les voy a servir, vamos. Y yo bajé al desayuno con el resto del equipo, pues, santiguándome, diciendo, oh, qué día, y veo que todos los compañeros del equipo bajaban y dicen, oh, yo he visto qué día, oh, horrible, no sé qué, y yo pensaba que era el único, que los demás estarían diciendo, joder, qué bien, hoy viento, y vi que estaban tan asustados como yo, que dije, oye, pues también pasa miedo en este tipo de corredores, ¿no? Y yo para mí fue una cierta liberación, ¿no? Y decir, bueno, o sea, que el viento pega para todos, no solo para el uno. En aquella etapa no estuviste solo, estaba Mariano Bayón. Sí, estaba Mariano Bayón, sí. Yo creo que, por ejemplo, eso que explicaba Pedro ya es algo también que demuestra un poco su carácter, ¿no? Porque en aquel momento la gente, según que aventuras, no las quería correr, ¿no? Dices, bueno, si vale, igual me pagan un poco más, pero prefiero correr en un sitio conocido, sin problemas, que tengo mis amigos, que nadie me va a dar mucho la paliza o lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que en esas cosas él sí que demostró, no sé, un poco valiente, ¿no? Y decir, oye, pues efectivamente, ¿por qué no hacer algún cambio? Ahora es lo más normal del mundo. De hecho, ahora hay mucha gente que prefiere correr. Bueno, tienen que correr fuera porque aquí ya no hay ni equipos, ¿no? Pero en aquel momento era una cosa excepcional. Y fue decisiva la intuición que tuvo Pedro de venirse para acá y volver a fichar con el Reino José Miguel de Salarni. Porque ya digo, yo eso de responder mejor eso es más fácil, ¿no? Pero yo creo que no. Si él hubiera ganado, si él podía ganar un Tour, eso que dice él, ¿no? Hay gente que dice que realmente pudo ganar, o debió ganar 3, bueno, a lo mejor 2 es la cifra más equilibrada, ¿no? Pero yo creo que si eso él lo tenía, yo creo que lo hubiera hecho igual. No sé. Sí, no, yo estoy convencido. De hecho, en el 86 estamos hablando, en el 87 es cuando acabo segundo, cuando vuelvo ya a tener otra vez el Tour como en mis manos. Y bueno, el motivo que fue es que, bueno, yo lo he contado otras veces, ¿no? Otra de esas grandes estrellas a nivel internacional era Greg LeMond, el PDM ficha a Greg LeMond, yo además ni me entero, y me entero pues como siempre con la prensa, que eso va por otro lado de la película, ¿verdad? Y yo me entero, no te preocupes, me dice el director, porque creemos que es una convivencia perfecta. Y digo, convivencia perfecta para él. Yo, entonces, no puedo atacar en la montaña porque el otro va a ir más fuerte contra el hoy. Entonces, vamos, yo ni me lo planteé. O sea, yo tenía claro que me iba del equipo. Entonces, luego fue decidir a dónde iba a ir. Pero vamos, yo ahí, no, algunos hablan que si me sentí traicionado. No me sentí traicionado. Yo creo que todo tiene que cada uno hacer su carrera. El PDM era un equipo emergente con mucho dinero para tener grandes estrellas y de hecho ellos me querían, o sea, me pagaban lo mismo o la mejora correspondiente, pero claro, yo el sueño del 83 quería hacerlo realidad y entonces si veía que no iba a poder atacar en mi terreno que era la montaña, yo ahí en ese equipo no pintaba nada y bueno, fue el motivo que yo cambié de aires. Y después de 25 años, ya estamos en el 26 aniversario este año, todo va cambiando, va evolucionando, porque de la cinta del PDM, Antonio, la cinta del PDM, que era muy buena, grabábamos todo lo que estaban retransmitiendo, esas ya no sirven para nada, ¿no? Ya no sirven. Sí, siguen ¿Algo? De hecho, las has oído el año pasado, o sea que siguen valiendo. Bueno, sí, bueno, pero vamos a tener que aprovecharlas. Siguen valiendo. Los segovianos se dejaban notar años, bueno, desde que Perico fue al Tour, desde la vuelta ciclista, ya
los vea luego con el rey, ya los segovianos se dejan por la carretera. Hombre, claro. Hombre, hay que sacar pecho por Segovia por lo que representa Perico Delgado, pero yo siempre he tenido una teoría que hoy posiblemente ya no sea tan válida, ¿no? Porque hoy son tantos los adelantos técnicos, médicos, etcétera, que cualquier deportista, no importa de qué lugar esté preparado, pero entonces teníamos casi el convencimiento de que para la Granada del Tour había que ser castellano. Entiéndase, había que ser un hombre forjado a golpe de sol, entrenando por los desérticos campos de Castilla, en medio de la dureza que se presumía, o del clima que se presumía se podía encontrar uno en Francia. No tenía luego nada que ver, ¿no? Porque aquello es un inmenso vergel donde hay, pues, pero el calor del mes de julio es una cosa extraordinaria, ¿no? La dureza de los puertos. Entonces aquí me da la sensación de que ese carácter austero castellano se llevaría en el ADN. No es casualidad que ganara Montes de Toledo, no es casualidad que ganara Ocaña de Cuenca, no es casualidad que de repente aparece Perico y fuera de Segovia, no es casualidad que hubiera habido ya ciclistas bastante ilustres también castellanos. Y yo creo que ese protagonismo pues lo cogió Perico, a lo mejor, si le preguntas a Perico por qué es un... Vamos, yo se lo pregunto. ¿Por qué él era un gran escalador? Porque alguien decía... Porque las cuestas de Valladolid eran muy buenas. No, pero en el País Vasco hay más cuestas. En el País Vasco salían corredores extraordinarios, aunque solo fuera por la cantidad de ellos que había, por la extraordinaria afición que hay, y no había ni uno solo que se... Vamos, pero es que ni Marino, que era un excelente escalador, ni Gorospe, ni yo qué sé, y anteriores a esos, que hubo muchos y muy buenos, consiguieron asomar jamás en el Tour de Francia la cabeza. Pero sobre todo el calor, yo creo. Tanto Marino como Julián subían bien, pero cuando les apretaba el sol, un sol seco, ¿no? La verdad es que yo lo sufría mucho. Yo recuerdo a Julián, segundo de la misma quinta, le veía rojo como un tomate. Parecía pobrecillo que lo pasaba mal, ¿no? En ese aspecto sí que es verdad que el haber nacido en Castilla o tener una capacidad de soportar mejor el calor sí que se nota. Y en el País Vasco, como en la zona norte, siempre las temperaturas no son tan extremas cuando hace calor, ¿no? En el Tour tampoco siempre hace calor. Y las condiciones por la escalada, ¿por qué? Por eso, porque subiendo el Portillo, bajando el Portillo... Sí, pero eso me decir, porque mi padre me ha contado alguna vez que tampoco subía tantas veces entrenando a grandes puertos, no va a hacer nada que lo tenga que al lado. No, yo siempre hay una condición genética, ¿no? que te lleva a eso. Yo recuerdo, bueno, sobre todo aquí como estamos en Segovia, pues alguno que era un poquito mayor que yo, pero nada, un poquito, a Cipriano Sastre, que de Balsaín, subía y bajaba casi todos los días el puerto, y yo en cambio el puerto lo tocaba muy poco, ¿no? Yo creo que eso es algo natural, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es Marco Pantani, de Cesenático, que es una zona llana, el puerto más cerca está a 150 kilómetros, ¿no? O Banimpe, ¿no? Bueno, en Bélgica tienen ya de repente los puertecillos cortos y duros, pero bueno, yo creo que eso va como puede ser la tradición también. Hombre, la tradición ayuda a que cuando te montas en bici no se te ocurre echar una carrera de 100 metros o de 3 kilómetros a ver quién sprinta más rápido. Siempre dicen, no, y vamos a subir ahí que te voy a retorcer. ¿Por qué? Porque tienes idealizado al ciclista español representado en Bamontes, en Julio Jiménez, en los grandes escaladores, ¿no? Y yo me imagino que cuando uno empieza a jugar, antes de practicar incluso, ¿no? A jugar con la bici, nunca estaba por medio a ver quién sprinta más rápido, ¿no? Ni quién se pega aquí 50 vueltas, ni quién hace una contrarreloj. Siempre era, vamos a coger el repechito aquel y verás cómo te lleva, ¿no? A ver cómo te reviento. Y posiblemente esa mentalidad. Me imagino que en Bélgica no juegan eso. No, también juegan, ¿eh? El repecho y tal. Y Gilbert en la Redoute, bueno, de niño pequeño echaban unas carreras por los que viva en esos sitios, sí, pero el que no viva en una zona de repecho porque no lo sabrá Peña, pues a subir la costa del puente. Yo creo que la tradición ha hecho mucho en el ciclismo español. 26 años después de ese día de gloria que acabamos de rememorar, Carlos, ¿las previas que hace aquí Pedro Delgado después de 26 años son auténticas o no? ¿O son los 100